Isabel, gracias por crear ese espacio, por enseñarle al mundo lo que somos, la riqueza que tenemos y no riqueza material, sino la riqueza como seres humanos de las mujeres latinoamericanas. Tus libros han marcado la vida de tantas de nosotras y ahora, Violeta, con eso lo haces una vez más. Quiero comenzar desde el inicio, ese 8 de enero, que sé que es el día que te sientas a Sí. escribir tus novelas por ritual. Comenzaba una pandemia y decidiste ese día escribir la vida de una mujer que vivió dos pandemias. Cuéntame cuál fue el objetivo detrás de este libro cuando te sentaste ese día frente a las teclas. Bueno, me senté el 8 de enero del 2020 a escribir este libro cuando todavía no teníamos la pandemia. Entonces empecé el libro y llevaba ya como 1 o 2 capítulos cuando nos cayó encima la pandemia y me acordé que Violeta nació en 1920, que fue el mismo año en que nació mi madre, en el Cono Sur. Y al Cono Sur de América llegó la pandemia de la influenza, lo que se llamó la gripe española, con un poco de atraso, porque había comenzado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, por ahí por 1918. Pero durante la guerra se suspendieron los vuelos comerciales aéreos. La gente viajaba muy poco. Entonces no se distribuyó la gripe por el mundo con la rapidez con que nos pasó ahora lo del COVID. Pero cuando en marzo nos cayó el COVID, dije, va, si mi madre hubiera vivido un poquito más, habría vivido 100 años del siglo XX, habría nacido en una pandemia y habría muerto en la otra. Entonces la idea que tenía yo el 8 de enero cuando empecé a escribir era una especie de homenaje a mi madre, crear un personaje que fuera como ella, pero que tuviera una vida más interesante. Y mira, la verdad, Mariana, es que la vida de mi madre habría podido ser mucho más interesante si ella hubiera podido mantenerse sola. Tú y yo somos mujeres de trabajo, como tantísimas latinas, sobre todo jóvenes ahora. Pero en esa generación de mi madre y en esa clase social, pocas mujeres estaban preparadas para ganarse la vida y muy pocas pudieron hacerlo. Entonces, esos talentos de mi madre que Violeta los desarrolla en el libro, ella no pudo porque siempre fue dependiente. Y eso es una de las partes de Violeta que me encantaron tanto, porque finalmente ella busca ser independiente y cuando lo logra es allí cuando puede desarrollarse, cuando puede amar a quien quiera y llevar la vida que quiere. Pero uno piensa que eso es algo como de antaño, ¿no? Sin embargo, mi propia mamá, por ejemplo, no trabajó tampoco. Y la sociedad, yo soy venezolana, pero me mudé a Estados Unidos y todavía tengo ese pie aquí y pie allá, donde tengo amigas que no trabajan, que sencillamente están dedicadas al hogar porque la sociedad de alguna manera las ha llevado a eso. Entonces, cuando piensas donde deberíamos estar como mujeres, pero donde todavía se mueven muchas latinoamericanas, ¿qué mensaje quisiste darnos con Violeta? Mira, nunca quiero dar un mensaje, simplemente quiero contar una historia. Y si esa historia ilustra algo que para alguien puede ser significativo, bueno, yo feliz, pero la verdad es que no tengo la intención de dar un mensaje porque escribo ficción, son novelas, no son libros de autoayuda. Eh, Mira, el hecho de quedarse en la casa con los niños es lo más respetable que hay y ojalá muchas mujeres pudiéramos hacer ambas cosas, cuidar a nuestros niños, tener una vida familiar y también tener alguna forma de ingreso. No está preparada la sociedad para pagarle a una madre el sueldo que merece. Trabaja día y noche por cuidar a esta familia y no tiene nada. Entonces, cuando le llega el momento a ella de que dejó de cuidar niños porque ya se fueron de la casa, empieza un tremendo vacío porque no ha tenido ninguna preparación para el mundo exterior. Entonces, la idea sería tratar de combinar ambas cosas. Y ahora, fíjate, creo que con esto del Zoom y de la pandemia y del trabajo remoto va a ser cada vez más posible. Por el momento, quienes más han sufrido con la pandemia son las mujeres. Las primeras en perder el trabajo serán las últimas en recuperarlo. Están encerradas con los niños, dándole escolaridad a los niños, pobres muchas de ellas porque los ingresos se disminuyeron notablemente y además muchas de ellas con un compañero frustrado que está bebiendo demasiado. Ha surgido ha habido un auge de la violencia familiar. Entonces, no sé, tal vez esto nos enseñe
a manejar la situación del trabajo y del hogar de una manera más compartida y más justa. Y me encanta que estemos hablando de estos temas porque Violeta toca estos temas. Uno ve todo lo que fue la lucha por los derechos de la mujer con personajes como Teresa Rivas en el libro. Así que me encanta que lo estés sacando a colación porque ciertamente las instituciones modernas, incluido el matrimonio, incluido lo que es el sistema de cuidado para los niños, no han evolucionado No, tanto como deberían para estar mano a mano con esos cambios sociales. siempre el peso doméstico está en la mujer. Eso no ha cambiado. Bueno, por lo menos no ha cambiado entre nosotros. Hay países más evolucionados donde sí ha cambiado. Pero digamos, nuestros maridos latinos o compañeros latinos no colaboran como debieran. A veces te dicen, él ayuda en la casa. La mitad del trabajo tiene que ser del hombre, pues si estamos iguales trabajando afuera, ¿por qué va a ser diferente dentro de la casa? O porque Ahora, ayuda en un el caso poquito. de Violeta también, ella le toca nacer en 1920. No había ni siquiera derecho a voto para las mujeres. Entonces, ella tiene que ser testigo de todo lo que fuimos obteniendo con tanta lucha, desde el derecho a voto para adelante. Y las cosas realmente cambiaron, Mariana, con el invento de la píldora, Por cuando supuesto. tuvimos control de nuestra natalidad, o sea, control de la fertilidad. Ahí nos cambió la vida realmente. Y hay un momento en Violeta donde incluso ella dice, bueno, yo no sé si yo quiero ser madre realmente. Me gustó mucho que tampoco fue un personaje que dijo, sí, yo nací para eso, porque como mujer yo misma me hago esas preguntas, sé que muchas aquí también, y verlo reflejado en personajes que validan eso, ¿no? Tu propia vida, Isabel, no me lo creerás, pero hay momentos, yo soy periodista también, pero he seguido otro tipo de camino y hay veces que digo, ¿será que es muy tarde para perseguir lo que quiero? Y después digo, no, si Isabel escribió La Casa de los Espíritus, después de los 40 años, yo todavía puedo cambiar de rumbo y perseguir ese sueño. Oye, Linda, nunca es tarde. Imagínate, me casé a los 77 y si vivo lo suficiente, tal vez me case una cuarta vez, vaya uno a saber, todo es posible. Vamos a Tal vez terminar. cambie de profesión y me convierta en chef, por ejemplo. Yo quiero luego, al final de la entrevista, quiero hablar de todos tus secretos, de cómo vives con ese espíritu, de cómo luces todavía así, porque definitivamente eso yo creo que debe ser el próximo manual, por favor, que escribas, Isabel. Pero bueno, volviendo a Violeta, el amor, por supuesto, es un tema principal en muchísimos de tus libros, Violeta no es la excepción. Y aquí pues vemos a una mujer que vive y conoce distintos tipos de amor. Con Fabián, su primer amor, con Julián Bravo, que fue el deseo, la locura desenfrenada, luego está Roy Cooper, una relación más espontánea, sin complicaciones, y finalmente Gerald, que es un amor más tranquilo. ¿Cómo evoluciona el amor a medida que evolucionamos nosotras y que evoluciona Violeta? Yo creo que depende de las hormonas, para serte franca. Hay una etapa en la vida, la primera etapa en que uno quiere formar una familia, tiene toda la ilusión de que va a ser para toda la vida. Y realmente el sacramento del matrimonio era para toda la vida, pero eso era cuando la gente vivía 50 años. Ahora que vivimos hasta los 90, son 40 años más con la misma persona. Es mucho tiempo. Eso también tiene que ir cambiando un poco, porque cambian las relaciones, cambia lo que uno es y lo que uno desea según la etapa. Y yo tuve un matrimonio como el que ella tiene con Fabián, que es para formar una familia con toda esa ilusión, muy joven. Y duré con ese marido, pero muchos, muchos años. Vivimos 29 años juntos. El matrimonio se terminó a los 20 años más o menos, y los otros 9 fue tratar de arreglarlo, que no resultó. Después de eso me vino la gran pasión, que fue Willy, mi segundo marido, que no era como Julián en el sentido de que no era tóxico como Julián, ni era tan abusador, pero tenía esa misma cosa seductora, un poco, ¿cómo decirlo? No era claro, no había transparencia. Y quizás si él tenía una segunda vida y yo me hice la tonta o no lo vi o estaba muy ocupada con lo mío, no sé. Y eso duró 28 años, 8 de más. También te digo, los 20 años habría que haber terminado, pero pasé 8 más tratando de arreglarlo. Y ahora estoy en una relación como la que ella tiene con Harald. Y esa relación es completamente distinta y no la habría podido tener en la juventud, porque es de compañía, de reposo, de amabilidad, de simpatía,
pero no tiene nada de la pasión que tuve yo a los 30 años o 40 años. Entonces te digo, las hormonas tienen mucho que ver. Pero lo bueno de Violeta es que incluso en momentos donde ella dice ya era una mujer de 50, pero todavía evidentemente ella tenía ganas, quería seguir Oye, amando. perdona que te interrumpa, pero mi madre se murió de 98 con ganas. Así que no, no creas tú que las ganas se van. Lo que pasa es que hay menos oportunidades también, pues. ¿Quién se va a acostar con una señora de 98? Dime tú. No, pero por otro lado, yo creo que tiene que ver mucho con el espíritu y también con normalizar esas ganas. Cuando uno lee un libro como Violeta, muchas de tus novelas, o te ve, uno dice, yo quiero ser así, eso sí, o sea, se puede ser así, no es que te tienes que ir apagando, ¿me explico? Y eso es lo bonito de verse reflejado en estos personajes que creas y que escribes. ¿Crees tú que la mujer, y lo vemos con Violeta, de alguna manera tiene una capacidad de amar y de amar de varias maneras? Yo ahora estoy, como dijo Ana al comienzo, porque yo pasé por mi Fabián, que no me duró 20, sino solamente 5, o casi 5, Pero eres y más ahora viva que yo. estoy, y ahora estoy buscando pues otros grandes amores, pero hablándole también mucho a las mujeres de que hay que seguir buscándolo, de cómo normalizar eso, de cómo conseguirlo en línea. ¿Crees que las mujeres siguen buscando el amor siempre y por qué? Y cómo lo vemos reflejado en Violeta. Yo creo que depende de la mujer y depende de la cultura, porque eso es muy importante. Cuando, por ejemplo, tú ves de repente algún noticiario sobre mujeres en países musulmanes que ya a los 30 años están cubiertas de pie a cabeza en velos negros, esa es otra cultura, pero en la que nosotros vivimos. Yo creo que si uno tiene salud y tiene interés en la vida, curiosidad por la vida, algún proyecto de alguna clase, un propósito, siempre hay ganas de estar en el mundo, siempre hay ganas de tomarse un vaso de vino, de hacer el amor. Se supone que la gente vieja no hace el amor y no se enamora y no hay romance, porque es como feo, ¿te fijas? Vivimos en una cultura orientada al éxito, la belleza, la juventud. Y los que no están en esa burbuja, nos vamos marginando cada vez más a medida que te alejas de ese ideal de juventud. Y cuando ya llegas a la edad mía, a los 80, se supone que estás jugando bingo en alguna parte. Bueno, no siempre es así. Y yo siento el mismo entusiasmo y las mismas ganas por la vida que tenía, te voy a decir, a los 60. No digo los 50 porque eso fue la época que se murió mi hija. Y fue tan traumático que hubo una época de varios años en que sentí que algo se apagaba dentro. Pero no era que se apagó completamente, sino que como que se adormeció. Y después me volvieron las ganas de escribir y de vivir y de amar y de hacer el amor. ¿Por qué no? Qué rico. Otra anécdota sí que guardo de mi infancia, teníamos en Venezuela una casita en la playa y me acuerdo mi mamá con el libro de Paula bajo el brazo y también llorando, leyéndolo. Yo leí La Casa de los Espíritus, yo nací en el 84 en Venezuela, leí La Casa de los Espíritus en la escuela y como dijo Ana, por alguna razón este verano lo volví a agarrar. Yo creo que atraje esta entrevista el día de hoy y descubrí en mí toda una serie de cosas que no pude ver, que no estaban allí cuando primero leí La Casa de los Espíritus. ¿Qué crees que tienen tus libros y Violeta también que hacen que uno los pueda retomar en distintos momentos de la vida y descubrir cosas que no veías antes? Yo creo que yo escribo sobre relaciones humanas, sobre todo relaciones de mujeres, sentimientos, emociones, y eso es universal. Por eso mis libros se traducen a 42 idiomas, algunos de los cuales ni siquiera puedo ubicar el lugar en el mapa. Y, y funcionan. ¿Por qué funcionan? Porque la gente siente igual. Todos queremos amor, todos queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. Todos sentimos miedo y a veces hacemos actos heroicos sin saber por qué los hacemos. Los sentimientos no varían y las relaciones se parecen. Y yo creo que por eso hay una cierta cualidad en el tipo de libro que yo escribo que es permanente, porque aunque pase el tiempo y aunque cambie la edad de la gente, de todas maneras los sentimientos son los mismos. Y mira, cuando uno está viejo, uno recuerda cómo era de joven. O sea, cuando yo escribo
sobre la pasión arrebatada de la juventud, aunque yo no la esté sintiendo en este momento, la viví y la recuerdo perfectamente, así como recuerdo los dolores. Nos llevas allá definitivamente en este libro. ¿Cómo fue la decisión? Está en un párrafo que recuerdo muy bien la mención de que Violeta del Valle es descendiente de los del Valle de la Casa de los Espíritus. ¿Cómo fue la decisión de hacer de esto una especie de continuidad familiar, si se quiere? Ya lo hice antes, lo hice en Retrato en Sepia. Eh, Mira, algunos de mis editores en Europa publicaron La hija de la fortuna, Retrato en Sepia y La casa de los espíritus como una trilogía. Nunca fue una trilogía. Primero escribí La casa de los espíritus y se me olvidó el libro, y mucho tiempo después escribí Hija de la fortuna, que fue seleccionada por Oprah para su book club. Y en el programa, en vivo, Oprah dijo que le había gustado mucho el libro, pero no le gustó el final. Que qué es lo que pasó con la cabeza de Joaquín Murrieta al final. Y la verdad es que yo pensé que un final abierto era mejor, pero en vista de que no le gustó a Oprah, escribí Retrato en Sepia, en que agarré la historia de nuevo y la uní con la Casa de los Espíritus. Esa familia del Valle en la Casa de los Espíritus son 12 hermanos. Eh, Mi madre, la madre de mi madre, o sea, mi abuela Isabel, era la menor de una familia de 12 hermanos, de una familia parecida a la del Valle. Ahí hay material para muchos libros, para una enciclopedia, porque te voy a decir que cada uno de esos era más loco que el otro. Entonces, había tantas anécdotas y tantas cosas que podría escribir sobre los del Valle, que en mi caso es una familia ficticia, pero basándome un poco en el recuerdo de la mía, pues hasta que me muera puedo escribir sobre ello. Y me pareció que era un guiño a la Casa de los Espíritus poner en violeta el hecho de que es otra rama de Sí. otro de los hermanos de la misma familia. Lo acabas de decir, las historias abundan, las vemos en nuestra vida diaria, nos las cuenta una amiga o son las historias que callamos. ¿Te es fácil escribir este tipo de ficción con lo que ves a tu alrededor? ¿Crees que las historias básicamente están allí o tienes que inventar mucho? Es como un puzzle, está todo el material y la cosa es armarlo. ¿Cómo lo vas a armar? Y no hay manual, o sea, yo no sé dónde van esas piezas, se van metiendo solas unas en otras. Pero escribo siempre sobre los mismos temas, Mariana. Escribo sobre el amor, la violencia, el odio, las pérdidas, el coraje, la lealtad, la justicia, las madres fuertes, los padres ausentes. Siempre es la misma, más o menos los mismos elementos del puzzle que se manejan en formas diferentes. Pero tengo mucha inspiración, primero porque, mira, todas las mañanas cuando abro mi computadora hay un chorizo eterno de mensajes. Y en las tardes otro chorizo. Y la gente me cuenta sus vidas, me cuentan las cosas más íntimas. Además tengo una fundación y la misión de la fundación es invertir en el poder de las mujeres y las niñas. Trabajamos con los más vulnerables, los más pobres de los pobres, con refugiados, con gente que está desesperada. Y si tú vieras las historias que hay ahí, oye, historias de gente que sobrevive a unos traumas horrendos, que han perdido todo, algunas hasta los hijos, y se ponen de pie y siguen adelante. No sé cómo lo hacen, pero ¿cómo no va a ser una fuente increíble de historias y de inspiración? Sí, el espíritu humano Uf, es impresionante. Y sobre todo el de las mujeres. Violeta está llena de amores, como hemos hablado, de angustias, de pérdidas también. ¿Qué partes fueron difíciles de escribir para ti? fue difícil escribir el personaje de Nieves en el Mm. libro por dos razones. Nieves, que es la hija de Violeta, desde muy jovencita es adicta, empieza a usar drogas. Primero marihuana, después alcohol, qué sé yo, va la cosa poniéndose cada vez peor hasta que la chica termina en la calle. eh, bueno, le pasa de todo y finalmente muere. Ese personaje está basado en mi hijastra, Jennifer, que era adicta desde muy jovencita, desde niña casi, y murió muy joven también, a los 28 años, como mi hija.
Y mi marido, mi ex marido Willy, tenía 3 hijos y los 3 eran adictos. Yo viví la tragedia de la adicción de muy cerca por mucho tiempo. Y la viví en estos 3 jóvenes, ¿no? Eran 2 varones y ella, Jennifer. Y te voy a decir que la víctima de las drogas sufre horriblemente, pero igual o casi igual sufren quienes están alrededor, la familia, sobre todo los padres. Yo vi sufrir a Willy tremendamente porque no hay nada que él pudiera haber hecho por salvarlos. Esa parte entonces fue dura para mí porque fue recordar todo eso. Y después en la muerte de ella, recordar la muerte de mi hija Paula. Yo ahí casi lloré en el libro. Lo he vivido no tan de cerca, pero el tema de la adicción y lo escribes muy bien. Uno siente esa desesperación de los padres y cómo la joven Nieves desde el comienzo ya le empiezas a dar como esa, sí, esa pizca de lo que le atraía, etcétera, y tú dices, no, esto no va a terminar bien y ciertamente se vuelve como una bola de nieve y se va alejando ella de Violeta, ¿no? Se va alejando de Sí, todo. sí. ¿Algunas partes que te dieron tranquilidad escribirlas? No, pero algunas partes me reí. Y esas son las partes que más me gustan. Cuando a Violeta, porque suceden sin que yo lo planee. Por ejemplo, mira, Mariana, yo no tenía idea que existía un personaje como Zoraida, la reina del ron boricua, pura curva y pelos así. Yo me imaginaba esas bellezas venezolanas fantásticas con un culo grande, con pantalones spandex rosados, ese tipo de mujer que a mí me encanta, porque vive en su belleza, su sexualidad, su feminidad a fondo, y al mismo tiempo son muy fuertes y muy independientes. Con ellas no hay que andar con broma. Bueno, esa es Zoraida. Y aparece Zoraida de refilón, porque es decir, no tenía ningún papel mayor que jugar y se fue instalando en el libro cada vez más fuerte y más fuerte. Y yo cada vez que aparecía Zoraida me reía. Y después cuando viene la venganza final, ahí lo gocé, eso lo gocé. Qué rico. Bueno, hay muchas Zoraidas en Miami. Estás invitada cuando quieras a venir Ah, aquí. sí, yo Nos sé. vamos a tomar algo en el Fontainebleau como Okay. Violeta y Soraya. Pero esa parte me gustó mucho, que además no las hiciste enemigas. Violeta vio en ella una amiga y además una persona que le iba como de alguna manera a resolver un problema, ¿no? Claro, y la otra la ve a ella como una señora mayor que no es ninguna rival, no, es decir, no había comparación. Esa parte donde escribiste cómo fue que Violeta dijo, bueno, y yo estaba vestida como Jackie Kennedy, Claro, con unos trajes. ridícula, Sí, 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 sí. ridícula, y la otra aparece con pantalones capri y con que, bueno, es totalmente distinta la imagen. Esas partes a mí me encantan. Y todas las partes, por ejemplo, en que me río de Fabián con el cuento de la fertilización de las vacas y todo eso, gozo con todo eso. No, no, no. Sí, el mío le dio por el golf, no era la... no Oh, oh, era terrible. Quiero dejar tiempo para hablar de tus secretos. Brevemente me voy a meter en el tema de política porque también sé que la dictadura y la izquierda y la derecha es otro de los temas que mal que bien siempre aparecen en tus novelas. Cuéntame cómo lo quisiste contar aquí y si tiene alguna incidencia con lo que quizás ves que está pasando en Estados Unidos y en el mundo ahora. bueno, Violeta cambia. Violeta pertenece a una clase social alta, y es la clase chilena que prefirió ignorar completamente eh, toda la represión que hubo durante el tiempo de la dictadura. La dictadura fue muy conveniente para esa clase social por muchas razones, pero razones económicas sobre todo. Además, el país estaba ordenado, había seguridad y la pobreza no se veía. Eh, y ella entonces, Violeta, representa a esa gente y actúa así y piensa así y siente así hasta que la tocan en lo personal. Cuando desaparece su hijo y desaparece Torito, ella ve por primera vez lo que estaba delante de sus ojos y no quiso ver porque no la tocaba a ella. Y entonces empieza un progresivo despertar de ella a otra realidad. Pero hay un factor interesante en Violeta.
y es que ella vive con gente de otra clase social. Cuando ella se va al campo, ella viene de una clase supuestamente aristocrática y va a dar al campo donde unos maestros rurales, donde un campo chiquito, gente que vive al día completamente, que los reciben con los brazos abiertos y una tremenda generosidad. Esa es su familia, ese es su clan. Y ella siente que sus raíces están ahí. ¿Quién es su mejor amiga? La empleada que tiene durante 40 años, Etelvina. Ella es su confidente, su hermana, verdaderamente. Y ella sí lo entiende. ¿Quién es su hermano? Torito. Torito, que era un débil mental que trabajaba en su casa limpiando los pisos. Entonces hay en ella un aprendizaje que a mí me pareció muy importante. Ahora, cuando describo el siglo XX en Sudamérica, no puedo dejar de mencionar los gobiernos que hubo, las dictaduras militares, la represión, los genocidios en Centroamérica, eh, porque son parte de nuestra historia. Y esos eventos políticos y sociales afectaron las vidas de mis personajes. Mis personajes no viven en una burbuja como las novelas románticas, viven de sus pasiones. No, viven en encrucijadas, que son las que nos tocan a nosotros en la vida según las circunstancias en que vivimos. Entonces, cuando tú dices, hablas de derecha y izquierda, hablo de la evolución del pensamiento de esta mujer, que no es necesariamente de izquierda ni de derecha. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Chile, que tú me preguntabas, en Chile lo que ha sucedido, esto que dicen el triunfo de la izquierda, que vamos a caer en otra Venezuela, y perdona que diga caer por tu país, pero está No, muy pero es la mal. realidad, sí. En la realidad está muy, muy mal y es un gobierno de izquierda. Entonces, no se trata de eso. La idea de esta generación joven que ha asumido el poder en este momento y que solamente lo asume por 4 años, es muy poco lo que se puede hacer en ese tiempo y no puede ser reelegido hasta que se salte un periodo, o sea que todo queda interrumpido. Chile ha ido de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha, otra vez izquierda, otra vez derecha, en los últimos años, no es nada nuevo. Y ahora toca, después de un gobierno de derecha, que era el de Piñera, un gobierno de izquierda. Pero la diferencia es que este es un gobierno de gente joven. Y una gente joven que se pregunta, ¿qué país queremos? ¿Y cuáles van a ser las normas para que ese país exista? Vamos a cambiar la Constitución. Primer punto de la Constitución, paridad de género. Igual número de mujeres que de hombres en la gerencia del país. Y la primera demostración es el gabinete de Boric, que son 14 mujeres y 10 hombres. Inclusión, todo el mundo está incluido, los pueblos originarios, LGTB, los inmigrantes, todos están incluidos porque somos parte de la diversidad de este país. ¿Cuál es la preocupación más urgente? El planeta, que haya igualdad más igualdad entre la gente, pero salvar el planeta del cambio climático, respeto por la naturaleza, todas esas cosas que la generación anterior nunca se planteó, nunca se planteó. Y esos fueron los dirigentes que ahora ya están viejos. Entonces entramos al siglo XXI con las instituciones y los representantes que vienen con el pensamiento del siglo XIX. Entonces ya no sirve. Hay que imaginar un futuro de los jóvenes, un futuro distinto. Y ese futuro yo creo que es una especie de democracia social, en el sentido, más como Alemania, en el sentido de que hay muchas cosas que el Estado se hace cargo de ellas. La salud, la educación, las pensiones, la defensa de la naturaleza, son cosas que el Estado tiene que asumir, pero tiene que existir la empresa privada, tiene que haber progreso económico también. Ahora, en Chile ha habido. Chile es un país que visto desde afuera, es un país que está mejor que cualquier otro de América Latina en lo económico, pero la distribución fue pésima. Entonces eso produce mucha rabia. Y me gusta lo que dijiste de que los personajes, digamos, no es que los vamos a encasillar de un lado y del otro, sino sencillamente se ven afectados y descubren realidades cuando les toca, que además esa es la naturaleza humana.
Quiero pasar ahora a las preguntas de nuestras amigas por aquí. Quiero abrirles el micrófono a ustedes. Quiero comenzar con Alexandra Castillón. ¿Tenemos a Alexandra por aquí? Te queremos escuchar, te queremos ver. Hola, hola. Hola. Hola, hola, un gusto. Gracias. Bueno, Isabel, muchas gracias. Gracias, Mariana, y a todo el equipo de We Will Grow. Mi pregunta es, como dijiste que surgían escenas, personajes en el proceso de escritura, ¿qué tanto planificas tus novelas o si simplemente permites que esa inspiración maravillosa vaya fluyendo? Y muchas gracias. Soy incapaz de planear nada. La única vez que he planeado algo fue con una novela que se llama El Zorro, porque resulta que Zorro tiene dueño, una cosa que se llama Zorro Corporation Productions, y ellos son los dueños de las películas y de todo. Y ellos me buscaron a mí para escribir una novela sobre el zorro. Y bueno, llegamos a un acuerdo, en parte porque yo quería conocer a Antonio Banderas, por ninguna otra razón. Y entonces, y entonces tuve que presentarles un guión, porque claro, no podía poner al zorro con tutú bailando ballet. El zorro es el zorro, tenía que ser fiel al personaje. Por supuesto que no pude seguir el guión, porque no es así como se me dan las cosas. Mi cabeza no funciona de manera lineal. Va como en círculos, en espirales, y de repente agarro algo y después no me sirve y lo dejo, y así voy. No planeo nada. Pero Por eso le decía a Mariana antes que me divierto tanto cuando aparece un personaje como Zoraida que es real, o sea, es como si hubiera entrado a mi casa esa señora. pero sin duda planificar para conocer a Antonio Banderas es muy válido. Así que gracias, gracias Alexandra por tu pregunta. Ahora sigue Ainhoa. Ainhoa, Ay, me muero de amor, Dios mío. Qué felicidad. O sea, Isabel, te amo demasiado, Gracias, demasiado, linda, te admiro gracias, demasiado. muchas gracias. Mira, hice el curso de cursiva solamente para conocerte. De verdad te Gracias. admiro muchísimo, el de más allá de la escritura. Bueno, no les quito más tiempo. Para Con Violeta, ¿cuánto tiempo te tomó la preescritura? ¿Te tomó normal como te toman tus novelas? ¿O esta vez fue un poquito menos pesado el tema de la preescritura porque ya tenías la Casa de los Espíritus con la cual habías abierto un camino para esa familia del Valle? No, lo de la familia del Valle fue nada más que un guiño a la Casa de los Espíritus que se me ocurrió a medio camino. O sea, no lo pensé antes para nada. Pero yo no hago una preescritura en el sentido de otros escritores que hacen una especie de proyecto de cómo va a ser la novela. Yo lo único que sabía es que esta señora vive 100 años. Y al principio empecé a contarlo porque era la vida de mi madre un poco, ¿no? O sea, el personaje de mi madre. Entonces empecé a contarlo en tercera persona y llevaba un par de capítulos y me di cuenta de que ¿por qué una mujer que se está muriendo a los 100 años va a estar hablando de esto? A menos que se lo cuente a alguien. Entonces tiene que contarlo ella en primera persona. Entonces lo reescribí, la misma cosa, pero lo reescribí en primera persona como si ella se lo contara a su nieto. Y eso fue lo único que como que cambió dramáticamente, pero el resto se fue dando solo, pensando un poco en la cronología también de mi madre, o sea, las cosas que ella vivió a lo largo del siglo XX, desde el momento en que nació en 1920 hasta su muerte poco antes del COVID. muchísimas gracias, Noa. Tenemos ahora a Joana Coronado. Joana, esperando para que te conectes. Joana Coronado, a la una, a las dos. Si no, voy a hacer una pregunta yo mientras Joana se conecta. Isabel, por favor, tus secretos de belleza, cuéntanoslos ya. Por favor, oye, no me hagas eso. No, pero yo dije que te lo tenía que preguntar antes de terminar. Un secreto de belleza, algún ritual, algún producto que siempre uses, porque de verdad luces increíble. Oye, es la luz. Tengo 2 luces de frente, no se me ve ni una arruga con estas luces. No, pero yo te he conocido en persona, entonces no me puedo. Bueno, mira, soy muy sana, hago ejercicio, como decentemente, tomo mi vino de todas maneras, no fumo y no soy muy fiel con los productos de belleza, los voy cambiando porque me aburro y además como empiezo a creerme la propaganda de que esto es mejor que lo otro y digo, no, si yo uso eso, seguro que va a ser fantástico.
Así que no, como te decía, no soy muy fiel. Lo que sí soy fiel es con el maquillaje. Me levanto temprano en la mañana, a las 5:30, 6 de la mañana, yo ya estoy en pie, me ducho, tomo un café y me maquillo la cara como si fuera a salir. Y no me ve nadie. Estoy metida en este cuchitril aquí, que mira, esta guardilla que tú ves aquí es mi universo. No me ve nadie, ni el cartero porque deja las cartas abajo, los perros nomás. Pero yo me pinto igual, porque no vaya a ser que yo me caiga muerta y me lleven a la morgue sin maquillaje. No, qué horror, qué horror. Gracias por eso. Tenemos a Joana ya con nosotros. Hola, Joana, Joana, hola, Hola, ¿qué tal? Saludos de Panamá, hola, Isabel. Yo sé hola. que el zorro pasó por Panamá, así que encantada Claro, cuando leí esto. Bueno, mi pregunta para usted, mi ídola, ya. es, ¿tiene alguna meta o sueño por cumplir, Isabel Allende? No, linda, no sé si voy a vivir mañana. ¿Cómo voy a tener sueños sin cumplir? Ya, mira, mi vida me ha dado 20 veces más de lo que nunca soñé. He tenido una vida fantástica, rica en tragedia, en comedia, en éxito, en fracaso, en amores, en pérdidas. Me ha pasado de todo. Y ha sido una vida súper interesante. Así que, ¿de qué voy a esperar para el futuro? Lo único que espero es que no me falle la cabeza. Es el único deseo que tengo. Porque yo sé que el cuerpo me va a fallar, no hay duda. Con la vejez todo se deteriora, todo se acaba. Pero por favor, que me quede la mente buena, como a mi madre, lúcida hasta el final, con curiosidad. qué hermoso. Chévere. Muchas Oye, gracias. a propósito de Panamá, ¿sabes por qué pasa el zorro por Panamá? Porque no habían construido el canal de Panamá todavía. Así, tuvo que pasar a pie por Panamá, Sí, 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 a pie y en buenísimo. burro. Sí. Gracias. Gracias, Saludos. Joana, por tu pregunta y saludos. Saludos en Panamá. Tenemos dos preguntas más. Lisa S., no sé cuál es tu apellido, si te puedes unir aquí, vamos a verte, a escucharte. Lisa. Ahí está Lisa. Hola. A Ya ver. está. Hola Isabel, ¿qué Hola, onda? querida. Hola. Buena, como decimos los chilenos. Isabel, tú eres una inspiración para mí. Yo igual soy chilena, americana, peruana, así que Ay, qué bien. muy identificada contigo. Y mi pregunta era porque, bueno, yo también soy escritora, soy guionista yo y he escuchado tus podcasts. Y Isabel, tú usualmente dices que a veces hay que dejar que el tiempo pase para que se pueda escribir sobre esa experiencia. ¿Cómo sabes tú equilibrar el presente y las ansias de escribir sobre algo que te está pasando? Pero uno tiene que dejarlo reposar, así como el vino, hay que dejar las cosas que se pongan un poco Oye, por... Lisa, no siempre es así. No siempre es así. Por ejemplo, cuando murió mi hija, ella murió el 2 de diciembre de 1992, el 6 de diciembre de 1992. Y un mes después, el 8 de enero del año siguiente, yo estaba escribiendo Paula. Y necesité hacerlo porque necesitaba entender qué diablos había pasado. Estaba en un estado de confusión y de angustia absoluta. El año entero de la agonía de mi hija había sido como una larga noche en que no podía distinguir un evento de otro. Y al sentarme a escribir con las cartas que yo le había escrito a mi madre, que me las devolvió, fui viendo etapa por etapa lo que había pasado. Pude desmenuzarlo, entenderlo, asimilarlo, aceptar que la única salida de mi hija era la muerte, no había otra. Y, o sea, me ayudó mucho a escribir el libro en ese momento. Pero hay otras cosas que pasan en la vida. Por ejemplo, La Casa de los Espíritus la escribí muchos años después de que me fui al exilio. Yo estaba viviendo en Venezuela ya varios años con una nostalgia terrible por Chile. No habría podido escribir La Casa de los Espíritus cuando vino el golpe militar en Chile en el 73. En parte porque estaba en el hoyo del huracán y no se ve alrededor qué es lo que está pasando. Uno no capta el total, no hay visión para todo. Entonces depende del acontecimiento. Si lo que tú quieres escribir es algo muy privado, es tu memoria. Y tu memoria la puedes escribir cuando quieras. Pero si la vas a ficcionalizar, necesitas distancia e ironía.
Muchas gracias, de verdad. Y quiero mostrar, bien aquí tengo el libro Paula atrás mío. Ay, Como gracias, sí, gracias. un placer, un honor. Muchas gracias a We All Grow Latina. Muchas gracias. Gracias a ti, Lisa, y mucha suerte. Tenemos tiempo para una última pregunta y la que la va a hacer es Valeria Aloe. Valeria, ¿estás con nosotros? Hola, Valeria. ¿qué tal? Hola. Un gusto estar aquí. Bueno, aquí estoy en una universidad que estoy apoyando un centro de emprendedores, ayudando a nuestra gente. Y un honor, Isabel, estar contigo. Ha sido parte de mi camino. Soy inmigrante en los Estados Unidos hace 20 años. Me has inspirado muchísimo y siempre has sido para mí una luz, un ejemplo a seguir. Y me siento muy bendecida de estar aquí. Mi pregunta es, acabo de lanzar mi primer libro y mi pregunta es, las mujeres latinas representamos menos del 4% de los autores aquí en Estados Unidos. Y eso de alguna forma hace que nuestras voces y nuestras historias no estén completamente representadas. ¿Qué le dirías tú a aquellas mujeres latinas que están hoy aquí con nosotras en cuanto si están dudando en lanzar su primer libro, dar esos primeros pasos para que nuestras historias sean representadas y estemos más presentes en la cultura americana? ¿Qué les dirías tú? Mira, Muchas gracias. no puedo dar consejo, pero yo te puedo decir lo que yo he visto. Yo llegué a este país hace más de 30 años y desde entonces hasta ahora la representación de los latinos en general, la mujer sobre todo ha habido un cambio, pero en general ha sido dramática. Cuando yo llegué, la idea de quiénes eran latinos eran casi todos inmigrantes de zonas rurales, muy pobres, muchos de ellos analfabetas, que llegaban a este país a hacer trabajo manual. Había ese como prejuicio de que esos éramos los latinos. Sí. Después había una cultura chicana que era mezclada. Y después vino esto que estamos viviendo ahora, que es una especie de explosión de lo latino y que se representa en todo, en la música, en el cine estamos representados, en la literatura menos, en parte porque no tenemos el hábito de la lectura, entre otras cosas, ¿no? Pero estamos mucho más representados de lo que estábamos antes y de lo que están muchas otras nacionalidades en este país. Así que yo creo que vamos por muy buen camino. Y claro, hay que seguir empujando no solo en la literatura, en todos los campos donde nos metemos. O sea, allí donde estemos tenemos que tener una presencia en la que no renunciamos a nuestra latinidad para nada, sino que la ponemos por delante, que sea como muy obvia. Cuando me ha tocado hablarle a hombres y mujeres, pero sobre todo, bueno, cualquiera, que me toca hablarle inmigrantes jóvenes, que hay una especie de deseo de asimilarse por completo, de teñirse el pelo de rubio y de pasar por americano. ¿Para qué? Sí. Si es en la diversidad, es en el ser bicultural, donde está la riqueza y la belleza. Entonces es ahí donde tenemos que hacer el hincapié. Y eso a mí me parece que lo estamos haciendo bien, muy bien, sobre todo las mujeres jóvenes. Totalmente, gracias por eso. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y suerte con tu novela, felicidades. Es celebrar nuestra latinidad, lo que nos hace diferentes, que sin duda, Isabel, es lo que nos va a hacer destacar en este país y no parecernos a todo el resto de la gente que está acá. Así que gracias por crear personajes que nos conectan a los países de donde venimos, a nuestra cultura, y sobre todo gracias por escribir estos personajes femeninos que nos hacen volar. Les invito a todas a que lo compren por Amazon, a que los compren en sus librerías. Una lectura fascinante. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Muchas gracias.